Él pensó que solo estaba ayudando a un fugitivo asustado cuando abrió la puerta del sótano, pero al ver al explorador apache temblando de frío y agotamiento, algo en la mirada de aquel joven hizo que su pecho se apretara como si estuviera frente a alguien que ya había sido olvidado por el mundo entero. Pero cuando el apache sacó de su bolsillo un objeto antiguo y susurró un nombre que el hombre no escuchaba desde la infancia, él se quedó paralizado. Y en ese mismo instante, luces misteriosas estallaron sobre las montañas, haciendo que todos en la granja contuvieran la respiración, sin entender lo que estaba a punto de suceder. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El viento comenzó a silbar entre las pencas del nopal, arrastrando polvo y hojas secas. «Oye, Juan, ¿estás sordo o qué?». Juan Méndez no levantó la vista. Siguió atando un alambre suelto en la cerca, sus dedos curtidos moviéndose con lentitud. Sabía que era Javier, su vecino. Solo Javier gritaba así. «Te hablo a ti, hombre», insistió la voz, más cerca ahora. Juan suspiró y enderezó la espalda. Allí estaba Javier López, parado al otro lado de la cerca, con sus manos en las caderas y su sombrero cubierto de polvo. «Te escucho, Javier», dijo Juan. Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en horas. «¿Vas a encerrar a tus animales o no? El cielo se está poniendo feo, el viento viene de la sierra, y cuando sopla así de la sierra, nunca trae nada bueno». Juan miró hacia el horizonte. Las montañas de la Sierra Madre se veían de un color azul oscuro. El viento sí estaba fuerte, hacía frío. «Todavía no es la hora», dijo Juan. «Las encierro al anochecer, como siempre». Javier resopló. «Como siempre. Tú y tus rutinas, pero hoy no es un día normal. Se siente raro, se siente mal». «Es solo viento, Javier». «¿Solo viento? Ja, yo he vivido aquí más años que tú. Te digo que algo pasa. Ayer en el pueblo hablaban de cosas, de luces raras vistas por la zona, de forasteros preguntando por los caminos viejos». Javier bajó la voz, aunque no había nadie más alrededor. «Gente rara, Juan. No es seguro. Deberías cerrar bien tu puerta esta noche». Juan volvió a mirar sus manos. «Mi puerta siempre está cerrada». «Pues que lo siga estando». Javier dio una última mirada al cielo y luego a Juan. «No digas después que no te avisé. Si llaman a tu puerta de noche, no abras. Los tiempos están cambiando». Sin esperar respuesta, Javier dio media vuelta y se fue caminando hacia su propia casa, una construcción de adobe más grande, pero igual de sola. Juan lo vio irse. Respiró hondo. El aire olía a tierra seca y a hierbas del monte. Tenía razón Javier sobre el viento. Soplaba con un sonido largo y triste, como un lamento. Terminó de amarrar el alambre. Luego caminó hacia el pequeño corral donde estaban sus 3 cabras. La más vieja, una blanca con manchas cafés llamada Bonita, se le acercó. «Sí, ya voy», murmuró Juan, acariciando la cabeza áspera del animal. «Tienes hambre, ¿verdad?». Entró en la pequeña troje y sacó un puñado de forraje. Lo esparció en el comedero. Las cabras se acercaron de inmediato. Él se quedó allí, apoyado en la cerca de madera, observándolas comer. «Hoy Javier está más nervioso que de costumbre», le dijo a Bonita, como si la cabra pudiera entenderlo. «Habla de forasteros. Dice que no abra la puerta. Pero ¿quién va a venir aquí? Nadie viene aquí». Su ranchito estaba solo, a 20 minutos en camioneta del pueblo mágico de Real de 14. La carretera de terracería que llevaba hasta su casa era mala, llena de baches. Nadie pasaba por allí sin tener una razón, y Juan no daba razones a nadie para visitarlo. Sus días eran todos iguales. Se despertaba al amanecer, encendía el fuego para el café, revisaba el agua del pozo, daba de comer a las cabras, arreglaba lo que se hubiera roto, comía solo. Por la tarde a veces se sentaba en la silla de madera frente a su casa y miraba las montañas. Pensaba en su familia, en sus hermanos que se habían ido a la ciudad hacía muchos años, en su padre, un hombre callado que murió con el corazón pesado, y en ella, en Itzel, su abuela. Ella desapareció cuando Juan tenía 8 años. Un día estaba allí, contándole historias de la sierra, de espíritus de la tierra y de plantas que curaban. Al día siguiente se había esfumado. Solo encontraron su rebozo, el azul, enredado en unas piedras de un sendero alto. Su padre buscó durante semanas. Luego dejó de buscar. Nunca más habló de ella. Juan metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño collar de plata, viejo y opaco. Era lo único que le quedaba de Itzel. Lo sostuvo en su palma, sintiendo el frío del metal. «¿A dónde te fuiste, abuela?», susurró.
El viento aulló más fuerte, arremolinando el polvo a sus pies. Bonita levantó la cabeza, alarmada. «Tranquila», dijo Juan, guardando el collar. «Es solo el viento, nada más». Pero una parte de él, una parte pequeña y escondida, no estaba segura. El aire sí se sentía diferente, cargado, como si estuviera esperando algo. Cerró el corral de las cabras, se aseguró de que la puerta estuviera bien asegurada. Caminó de regreso a su casa, una estructura baja de adobe con techo de lámina. La luz del día se estaba yendo rápido. Encendió una lámpara de gas dentro. La casa tenía una sola habitación principal, una cama, una mesa, una estufa de leña, en una pared, una foto descolorida de su familia, cuando él era niño. Itzel estaba en la foto, con sus ojos claros y una sonrisa tranquila. Preparó algo de comer, unos frijoles y una tortilla. Comió en silencio, escuchando el sonido del viento que golpeaba contra las ventanas. Pensó en las palabras de Javier. Forasteros, luces raras. Él no había visto ninguna luz. Su mundo era este, el ranchito, las cabras, el silencio. Lo extraño no tenía lugar aquí, lo desconocido daba miedo. El miedo era una sensación que Juan conocía bien. Era el miedo a que las personas que amabas se fueran. Era el miedo a quedarte completamente solo. Después de lavar su plato, se sentó en el borde de la cama. Afuera, la noche ya había caído por completo. El viento rugía con una fuerza que hacía temblar los vidrios. Era un sonido vivo, ansioso. Juan se acostó, pero no podía dormir. Los ruidos eran demasiados. El crujido del techo, el silbido por las rendijas, el golpeteo de una rama contra la pared. Cerró los ojos, apretando el collar de plata en su mano. De repente, un sonido diferente cortó el aire. No era el viento, era un golpe, fuerte, claro. Toque, toque, toque. Alguien estaba golpeando la puerta. El golpe en la puerta retumbó en el silencio de la casa. Juan se quedó inmóvil en la cama, los dedos apretando el collar de plata. El corazón le latía fuerte en el pecho. No esperaba a nadie. Nunca llegaba nadie de noche. Toque, toque, toque. Los golpes eran más fuertes ahora, más urgentes. No eran los golpes calmados de un vecino. Eran golpes salvajes, hechos con los puños, no con los nudillos. «¿Quién es?», logró gritar Juan, pero su voz sonó débil, ahogada por el viento. No hubo respuesta, solo otro golpe desesperado. Las palabras de Javier le vinieron a la mente. «Si llaman a tu puerta de noche, no abras». Juan se levantó lentamente. Sus pies descalzos sintieron el frío del piso de tierra. Tomó la lámpara de gas. La luz temblorosa proyectaba sombras largas en las paredes. Se acercó a la puerta de madera pesada. «¿Quién está ahí?», dijo, esta vez más fuerte. Un sonido llegó desde el otro lado. No eran palabras, era un gemido, un sonido de dolor o de frío. Juan miró la cerradura, su mano tembló. Todo en su cuerpo le decía que no lo hiciera, que era peligroso, que Javier tenía razón, pero ese gemido no era el sonido de un hombre malo, era el sonido de alguien que sufría. Con un movimiento rápido, antes de que el miedo lo detuviera, corrió el cerrojo y abrió la puerta. El viento frío de la sierra entró como un látigo, casi apagando la lámpara. En el umbral, agachado y temblando, estaba un joven. Era delgado, poco más que un muchacho. Su ropa, una camisa y un pantalón holgados, estaba rota y cubierta de lodo seco. No traía abrigo. Tenía el pelo negro muy largo, pegado a la cara por el viento y la suciedad. Alzó la vista. Juan contuvo el aliento. Los ojos del joven eran negros, muy negros, y en ellos había un miedo tan profundo que Juan lo sintió en su propio estómago. El joven abrió la boca, pero solo salió vapor blanco en el aire helado. No podía hablar. Temblaba sin control. «Pasa», dijo Juan, la palabra saliendo casi sin que él lo pensara. El joven no se movió. Parecía congelado, incapaz de entender. «Pasa, rápido», insistió Juan, agarrándolo del brazo. El contacto hizo que el joven diera un salto, como si lo hubieran quemado, pero luego cedió, dejando que Juan lo guiara hacia adentro. Juan cerró la puerta de golpe, encerrando el viento afuera. El silencio dentro de la casa de repente pareció muy grande. Los dos se quedaron mirándose. El joven se encogía, cruzando los brazos sobre su pecho. Sus dientes castañeteaban. «¿Quién eres?», preguntó Juan, bajando la lámpara para no cegarlo. El joven solo sacudió la cabeza. Sus ojos no dejaban de mirar la puerta, como si esperara que se abriera de nuevo. «¿Te hicieron daño? ¿Vienes del pueblo?». Otra sacudida de cabeza. No era que no quisiera hablar, parecía que no podía. El frío o el miedo le habían quitado las palabras.
Juan miró alrededor de su casa pobre. No tenía mucho, pero no podía dejar a este chico temblando así. Tomó la cobija gruesa que estaba en el borde de su cama. «Toma», dijo, acercándosela. El joven miró la cobija, luego a Juan. Hubo una duda breve en sus ojos. Luego, con movimientos torpes, agarró la tela y se la envolvió alrededor de los hombros. Se acurrucó dentro de ella, pero los temblores no se detenían. Juan fue a la estufa. Aún había algunas brasas calientes de la cena. Agregó un poco de leña menuda y sopló hasta que una pequeña llama apareció. El calor empezó a extenderse lentamente por la habitación. «Espera aquí», dijo. Fue a la despensa y sacó el último pedazo de pan que le quedaba. Era duro, de hace 2 días. Lo partió por la mitad. Tomó una mitad y se la acercó al joven. «Come». El joven miró el pan, luego a Juan. Esta vez no hubo duda. Agarró el pedazo y empezó a comer con ansia, casi sin masticar. Juan podía ver lo hambriento que estaba. Mientras el joven comía, Juan lo observaba. No parecía mexicano como la gente del pueblo. Sus pómulos eran más altos, su piel más oscura. Y esos ojos recordaban a algo, a alguien. «¿Apache?», preguntó Juan suavemente. Había visto gente de las comunidades de la sierra alguna vez, de lejos, en el mercado de Real de 14. El joven detuvo su mano a mitad de camino hacia la boca. Asintió una vez, con un movimiento corto de la cabeza. «¿Y qué haces aquí tan lejos? ¿Por qué vienes a mi puerta?» El temblor del joven aumentó. Dejó el pan a un lado. Volvió a mirar la puerta, con el pánico regresando a sus ojos. Hizo un gesto con la mano, señalando afuera, hacia la oscuridad. Luego puso un dedo sobre sus labios, en señal de silencio. «¿Te siguen?», preguntó Juan, y una frialdad que no era del viento le recorrió la espalda. El joven asintió con fuerza, varias veces. En ese momento, afuera, un perro ladró en la distancia. No era uno de los perros de Javier. Era un ladrido extraño, agudo. El joven se puso de pie de un salto, la cobija cayendo al suelo. Sus ojos eran platos, llenos de terror puro. Miró a Juan, luego a la puerta, buscando desesperado un lugar donde esconderse. Juan pensó rápido. Las palabras de Javier sonaban como un tambor en su cabeza. «Esto es un problema grande». Podía devolverlo a la noche, podía decir que no había visto a nadie, era lo más seguro. Pero entonces vio la cara del muchacho. No era la cara de un criminal, era la cara de un niño asustado. Y Juan recordó otra cara, una cara que también se había ido una noche, dejándolo solo. «Ven», dijo, tomando la lámpara. Caminó hacia la parte trasera de la habitación, donde una pequeña trampilla de madera estaba empotrada en el piso. La usaba para guardar herramientas y papeles viejos. La abrió. Abajo había un espacio pequeño y oscuro, apenas lo suficientemente grande para que una persona se agachara. «Aquí», dijo Juan. «Nadie te encontrará aquí». El joven miró el agujero oscuro, luego a Juan. En sus ojos negros, por primera vez, apareció algo más que miedo. Era alivio, era gratitud. Sin una palabra, se bajó por la abertura. «Quédate en silencio», dijo Juan, pasándole la cobija y el pedazo de pan que quedaba. «Pase lo que pase, no hagas ruido». El joven asintió desde la oscuridad. Juan cerró la trampilla. Luego arrastró una pequeña alfombra raída sobre ella, para cubrirla bien. Se puso de pie, su corazón latía con fuerza. Escuchó. Solo el viento. El perro ya no ladraba. Apagó la lámpara principal, dejando solo el tenue resplandor de las brasas en la estufa. Se sentó en su cama, en la oscuridad, escuchando cada sonido de la noche. Debajo de sus pies, en la oscuridad del escondite, el joven llamado Mateo se acurrucó, agarrándose a la cobija como si fuera lo único real en el mundo. El frío del suelo de tierra subía por sus huesos, pero por primera vez en muchas noches no tenía miedo de cerrar los ojos. Juan no supo cuánto tiempo estuvo sentado en la oscuridad, escuchando. El viento seguía aullando, pero ya no se oían ladridos de perros, ni pasos, nada, solo la casa crujiendo y el sonido de su propia respiración. Su corazón había bajado de velocidad, pero una inquietud profunda se había instalado en su pecho. Allí, debajo de sus pies, en ese agujero oscuro, había un extraño, un joven apache que huía de alguien. Juan había escondido a un fugitivo en su casa. La idea le daba vértigo. Finalmente, se levantó. Sus huesos protestaron. Encendió la lámpara de gas otra vez, con manos que aún temblaban un poco. La luz iluminó la alfombra raída sobre la trampilla. Se acercó y se arrodilló. Con cuidado, retiró la alfombra, puso la oreja contra la madera. No se oía nada. «Joven», llamó en voz baja. «¿Estás bien?». Un leve movimiento, un roce contra la madera, fue la única respuesta.
Juan tomó aire y abrió la trampilla. La luz de la lámpara cayó en el hueco. Mateo estaba acurrucado en un rincón, la cobija envuelta alrededor de su cuerpo. Ya no temblaba tanto. Sus ojos negros reflejaron la llama, brillando como dos pedazos de obsidiana húmeda. Miraba a Juan, expectante, aún con cautela. «Puedes salir», dijo Juan. «Parece que se han ido». Mateo dudó un instante. Luego, con movimientos lentos y un poco rígidos por el frío, empezó a salir del escondite. Juan le extendió una mano para ayudarlo. El joven la tomó. Su piel estaba helada. Una vez fuera, Mateo se quedó de pie, bajo la luz, mirándose los pies descalzos y sucios. Parecía aún más joven a la luz clara. No podía tener más de 17 o 18 años. ¿Tienes hambre todavía?, preguntó Juan. «Puedo calentar unos frijoles». Mateo negó con la cabeza. Su mirada vagó por la habitación pobre hasta detenerse en la fotografía familiar en la pared. Se acercó un paso, inclinando la cabeza. «Mi familia», dijo Juan, sin saber por qué lo explicaba. «Hace mucho tiempo». Mateo señaló con un dedo delgado a la figura de la abuela Itzel en la foto. Luego miró a Juan. Sus ojos preguntaban algo. «Esa es mi abuela», dijo Juan. Su voz se quebró un poco al decirlo. «Itzel». Al oír el nombre, Mateo dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. Metió la mano en el bolsillo profundo de su pantalón roto. La sacó cerrada en un puño. Juan miró la mano cerrada del joven. «¿Qué tienes ahí?». Lentamente Mateo abrió los dedos. Sobre su palma sucia descansaba una piedra. Era lisa, del tamaño de un huevo pequeño y de un color negro profundo. No era una piedra común del desierto. Parecía pulida por el agua durante siglos. Y en su superficie, grabado con líneas finas y precisas, había un dibujo. Juan acercó la lámpara. Era una espiral, una línea continua que giraba y giraba hacia el centro. Bajo la luz amarilla de la llama, algo extraño pasaba. Las líneas no parecían quietas. Parecía que la espiral misma se movía, muy lentamente, como si estuviera respirando. Juan nunca había visto nada igual. «¿Qué es?». Mateo no respondió. En su lugar acercó la piedra a la luz, girándola suavemente. La espiral capturó la lumbre y por un segundo, Juan juró que la piedra brilló con una luz tenue y propia, de un color azul muy oscuro. Luego Mateo bajó la piedra, levantó la vista y clavó sus ojos negros en los de Juan. Su boca se abrió. Por un momento, solo salió aire. Finalmente, con una voz áspera, rota por el desuso y el frío, susurró una sola palabra: «Itzel». El nombre flotó en el aire entre ellos, claro como el sonido de una campana. A Juan se le heló la sangre. Una oleada de frío que no tenía nada que ver con la noche le subió por la espina dorsal. Se llevó una mano al pecho, donde sentía el collar de plata bajo su camisa. ¿Qué dijiste?», logró articular. «Itzel», repitió Mateo, un poco más fuerte. Señaló la piedra con la mirada y luego otra vez la foto en la pared. «Itzel». «¿Cómo conoces ese nombre?», preguntó Juan, y su voz sonó urgente. Casi desesperada, se acercó al joven. «¿Quién te habló de mi abuela? ¿Dónde la viste?». Mateo abrió la boca para responder, para intentar explicar algo con sus pocas palabras, pero nunca llegó a hablar. Afuera, a través de las paredes de adobe, una luz blanca y cegadora iluminó toda la ventana, llenando la habitación de un brillo fantasmal por una fracción de segundo. Juan y Mateo se quedaron paralizados. La luz se apagó, luego volvió. Y otra vez, no era el destello rápido de un relámpago, era una luz constante que pulsaba suavemente, cambiando de blanco a un color azul pálido. Sin pensar, Juan corrió hacia la puerta. Mateo lo siguió de cerca, escondiendo la piedra negra en su puño otra vez. Juan abrió la puerta y los dos salieron al frío de la noche. Lo que vieron les quitó el aliento. El cielo, sobre las oscuras siluetas dentadas de la Sierra Madre, ya no estaba negro. Estaba lleno de luces. Eran esferas de color naranja, azul y blanco. Flotaban en completo silencio. No hacían ningún ruido, no se movían como aviones o helicópteros. Se deslizaban suavemente, cambiando de dirección sin prisa, como globos arrastrados por una corriente invisible. A veces se juntaban, formando grupos. Otras veces se separaban y bajaban hacia las montañas, para luego subir de nuevo. Eran hermosas y eran terriblemente aterradoras. «Madre Santísima», murmuró Juan. De la casa de Javier salió un ruido, la puerta se abrió de golpe y Javier apareció con una escopeta en las manos. Su cara, iluminada por las luces danzantes, era una máscara de puro terror. «Juan», gritó. «¿Las ves? ¿Las ves?». «Las veo», dijo Juan, sin apartar la vista del cielo. Otra puerta se abrió más allá. Era doña Rosa, la vecina vieja. Salió envuelta en un rebozo, miró al cielo e inmediatamente se persignó.
una y otra vez, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Las luces continuaron su baile mudo durante lo que pareció una eternidad. Iluminaron todo el valle con una claridad irreal. Juan podía ver cada piedra, cada nopal, cada rostro de sus vecinos, bañados en esa luz fría y sobrenatural. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, las esferas comenzaron a apagarse, una por una, como velas siendo sopladas. En cuestión de segundos, la última luz se desvaneció. La oscuridad regresó, pero ahora era una oscuridad densa, pesada. Un silencio absoluto cayó sobre el ranchito, más profundo que antes, roto solo por el jadeo de Javier. Juan se volvió lentamente hacia Mateo. El joven todavía miraba al cielo, a donde habían estado las luces. En sus ojos ya no había miedo. Había una tristeza profunda y algo más, un reconocimiento, como si hubiera esperado ver eso. ¿Qué fue eso?, preguntó Juan, y su voz era solo un hilo de sonido. Mateo bajó la vista, miró su puño cerrado donde estaba la piedra, luego miró a Juan. Por primera vez, habló una frase completa, con una claridad desgarradora. «Es una señal», dijo. «Es una señal de que el peligro ya está aquí». El silencio después de las luces era más ruidoso que el viento. Doña Rosa seguía murmurando sus avemarías, apretando el rosario en sus dedos. Javier bajó lentamente la escopeta, pero sus ojos seguían clavados en el cielo negro, como si esperara que las luces regresaran. «Esto es malo», dijo Javier, y su voz ya no gritaba, temblaba. «Esto es muy malo, son señales, señales del diablo o de algo peor». Juan no podía quitar la vista de Mateo. El joven había bajado la cabeza como si cargara con el peso de lo que todos acababan de ver. «Javier, cálmate», dijo Juan, pero sus propias palabras sonaron huecas. «¿Calmarme? ¿Has visto eso? Nadie va a calmarme». Javier señaló a Mateo con un movimiento brusco de la cabeza. «¿Y él? ¿Quién es él? ¿De dónde salió?» Mateo se encogió bajo la mirada acusadora. «Es un viajero», dijo Juan rápidamente. «Se perdió. Le di refugio por la noche». «Un viajero», Javier escupió las palabras. «Llega un viajero y aparecen luces del infierno en el cielo. No me digas que no están conectados, Juan. Ese chico trae problemas». Doña Rosa se acercó un poco, sus ojitos curiosos estudiando a Mateo. «Pobrecito, parece que ha pasado mucho frío. ¿Tienes hambre, hijo?». Mateo negó con la cabeza, agradecido por el tono amable. «Doña Rosa, no se meta», gruñó Javier. «Esto no es asunto suyo. Juan, ese muchacho no se puede quedar aquí. Tienes que llevarlo al pueblo, a la autoridad». «No», dijo Juan, y la firmeza de su propia voz lo sorprendió. «No va a la autoridad. Se queda aquí, por esta noche». Javier lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Estás escuchando lo que dices? Mira lo que acaba de pasar». «Ya vi», dijo Juan. Su mirada se encontró con la de Javier y no se desvió. Y fue aterrador. Pero echar a un chico a la noche, con ese frío y con lo que sea que esté pasando, no es lo correcto. Javier abrió la boca para protestar, pero doña Rosa intervino. «Juan tiene razón, Javier. Es una noche para estar bajo techo, no en los caminos. El muchacho se queda. Y tú, vete a tu casa y reza un poco en lugar de gritar». Javier miró a la vieja señora, luego a Juan y finalmente a Mateo. Hervía de rabia e impotencia. «Está bien, pero si pasa algo, Juan, esto es tu culpa, toda tu culpa». Dio media vuelta y se marchó a su casa, cerrando la puerta de un portazo. Doña Rosa suspiró. «No le hagas caso, Juan, el miedo lo hace decir tonterías». Le dio una última mirada comprensiva a Mateo. «Cuídense, los dos». Se fue caminando lentamente hacia su ranchito. Juan y Mateo se quedaron solos en el frío. Juan puso una mano en el hombro del joven. «Vamos adentro». Una vez dentro, con la puerta firmemente cerrada, Juan encendió la lámpara otra vez. El calor de la estufa era un alivio. Se sentó en una silla y señaló otra para Mateo. El joven se sentó, pero al borde, listo para saltar. «Ahora», dijo Juan, su voz baja pero seria. «Habla, ¿qué fueron esas luces?». Mateo jugueteó con el dobladillo de su camisa rota. Tomó aire. «Son una señal», repitió como antes. «Una advertencia. El lugar sagrado se está debilitando». «¿Qué lugar sagrado?». Mateo miró la piedra negra que aún sostenía. «Un lugar en la sierra, donde el cielo toca la tierra. Mi pueblo lo ha protegido por muchas generaciones». Juan frunció el ceño, tratando de entender. «¿Y las luces?». «Son como un dolor, un grito. Cuando algo trata de forzar la puerta, el lugar manda una señal. Esas luces». «¿Forzar la puerta? ¿Con qué?». Mateo alzó la vista. Sus ojos eran honestos y llenos de preocupación. «Hombres malos, buscan la piedra, quieren entrar, quieren tomar el poder que hay allí». Juan señaló la piedra. «¿Y esta es la llave?».
Mateo asintió. Sí, sin ella no se puede encontrar la entrada. Por eso me persiguen, por eso huí. Todo sonaba a una locura, a un cuento, pero Juan había visto las luces. Y luego estaba el nombre. Antes, dijo Juan, acercándose un poco. Dijiste Itzel, ¿por qué? Mateo se mordió el labio, parecía medir sus palabras. Itzel es la guardiana, la que vive en el lugar sagrado, la que lo cuida. Una sensación de vértigo invadió a Juan. Mi abuela desapareció hace más de 40 años. No desapareció, dijo Mateo suavemente. Ella encontró el camino y eligió quedarse, para proteger, para equilibrar. El joven buscó las palabras. Ella es muy vieja ahora, pero sigue allí, viva. Juan se quedó sin aliento. Sentó la noticia como un golpe físico. Itzel, viva. Después de todos estos años de creerla muerta, de guardar su recuerdo como una reliquia triste. ¿Cómo sabes todo esto? Mi abuela me contó. Ella conoció a Itzel, la piedra, dijo Mateo, mostrándola de nuevo. Pasó de Itzel a mi abuela y de mi abuela a mí, para que la guardara, para que buscara ayuda si el peligro llegaba. ¿Y por qué viniste aquí? ¿A mí? Mateo lo miró directamente. Porque Itzel hablaba de su familia, de un niño llamado Juan, que vivía cerca de Real de 14. Ella dijo que si alguna vez la llave estaba en peligro, debía buscar a su sangre, a su nieto, a ti. Las palabras flotaron en la habitación, pesadas y enormes. Juan miró la fotografía en la pared, la sonrisa tranquila de su abuela. Toda su vida había vivido con la herida de su partida, con la soledad de su ausencia, y ahora este extraño le decía que ella nunca se había ido del todo, que había elegido un destino que la alejó de él, pero por una razón. Los hombres que te persiguen, dijo Juan, su mente empezando a trabajar de nuevo, a pesar del caos. ¿Dónde están? Cerca, susurró Mateo, y el miedo regresó a sus ojos. Las luces los habrán guiado. Saben que estoy por aquí. No puedo quedarme. Traeré el peligro a tu casa. Se puso de pie, como si fuera a marcharse en ese momento. Espera, dijo Juan. La orden fue clara. Mateo se detuvo. Juan miró al joven desarrapado, asustado, cargando un secreto demasiado grande para sus hombros delgados. Miró la piedra negra, recordó los ojos de su abuela en la foto, recordó la soledad en sus propios huesos, año tras año. No puedes irte solo, dijo Juan, y su voz ya no temblaba. Había una decisión allí. Ellos te encontrarán, te quitarán la piedra, pero... comenzó Mateo. Mi abuela está allí, dijo Juan, más para sí mismo que para el chico. Y ella necesita ayuda, tú necesitas ayuda. Respiró hondo. Te llevaré, a donde tengas que ir. Mateo lo miró, sin poder creerlo. Es peligroso, los hombres son violentos. Lo sé, dijo Juan. Se levantó. Su cuerpo de 50 años sentía el peso de la noche, pero algo nuevo, una determinación que no sentía desde hacía años, lo empujaba. Pero no te voy a dejar, no esta vez. Caminó hacia una caja de madera en un rincón. La abrió. Dentro había mapas viejos, papeles. ¿A dónde tenemos que ir? Mateo se acercó, una chispa de esperanza iluminando su rostro por primera vez. A un lugar, se llama Cerro del Viento. Juan asintió. Conocía el nombre. Era un paraje lejano, de difícil acceso, más adentro de la sierra. Muy bien, saldremos al amanecer, en mi camioneta. Gracias, dijo Mateo, y la palabra era tan sencilla, tan llena de alivio, que a Juan se le hizo un nudo en la garganta. No me des las gracias todavía, murmuró Juan, extendiéndole una cobija limpia. Duerme, yo haré los preparativos. Mientras Mateo se acomodaba junto al calor de la estufa, Juan empezó a mover cosas en silencio. Llenó una cantimplora con agua, buscó algo de comida que pudiera durar, tortillas duras, un poco de queso. Su mente era un torbellino, Itzel viva, luces en el cielo, hombres peligrosos, una piedra llave. Por la ventana vio que la luz aún estaba encendida en la casa de Javier. Su vecino estaría vigilando. Furioso, desconfiado, Juan apretó los dientes. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. El primer color del amanecer era apenas una raya gris sobre la sierra cuando Juan sacó su vieja camioneta del cobertizo. El motor tosió varias veces antes de arrancar con un ronquido que sonó ensordecedor en el silencio de la madrugada. Mateo ya estaba afuera, con las pocas cosas que tenían envueltas en una manta. Juan había conseguido ropa más limpia para él, una camisa vieja y un pantalón que le quedaba grande, pero era mejor que los harapos. Sube, dijo Juan, señalando el asiento del copiloto. Pon la manta atrás, con el agua y la comida.
Mateo obedeció en silencio. Sus movimientos eran rápidos y sigilosos, como si aún temiera hacer ruido. Juan echó un último vistazo a su ranchito. Las cabras estaban tranquilas en el corral, con agua y forraje para 2 días. Había dejado una nota para doña Rosa, pidiéndole que las revisara. No decía a dónde iba, nadie podía saberlo. Su mirada se desvió hacia la casa de Javier, oscura y silenciosa. Con un poco de suerte, su vecino aún dormía. ¿Listo?, preguntó Juan. Mateo asintió, apretando contra su pecho el morral pequeño donde guardaba la piedra negra. Juan metió la marcha y la camioneta empezó a avanzar lentamente por el camino de terracería, alejándose de las casas. Las luces del vehículo cortaban la penumbra azulada. Cada bache hacía crujir la suspensión. No llevaban ni 5 minutos de camino cuando Mateo se volvió a mirar por la ventana trasera. Se quedó rígido. «Juan», dijo, su voz tensa. «¿Qué pasa?» «Hay unas luces detrás de nosotros». Juan miró por el espejo retrovisor. En la distancia, detrás de una nube de polvo que ellos mismos levantaban, vio los faros tenues de otro vehículo. Salía del grupo de ranchitos. Solo podía ser uno. «Javier», murmuró Juan, apretando el volante. ¿Nos sigue? Sí, claro que nos sigue. El corazón de Juan se hundió. Debió escuchar el motor, o estar mirando por la ventana toda la noche. ¿Qué hacemos? Juan pensó rápido. El camino principal llevaba a Real de 14, pero para ir al Cerro del Viento debían desviarse antes, por un camino más pequeño y peor. Si llegaban al pueblo con Javier detrás, sería un problema. La gente preguntaría, Javier hablaría. Nos desviamos antes, decidió Juan, por el camino viejo a las minas. Es más duro, pero es más corto, y quizá podamos perderlo. Aumentó un poco la velocidad. La camioneta brincó sobre las piedras. Mateo se aferró al asiento. El camino se dividía más adelante. Uno ancho y relativamente parejo que bajaba hacia el pueblo. Otro, casi invisible, que se metía entre 2 lomas pedregosas, subiendo hacia la sierra. Sin dudar, Juan giró hacia el camino pequeño. Las ramas de los arbustos rasparon los lados de la camioneta. El camino aquí era poco más que un sendero para animales, lleno de hoyos y rocas sueltas. Juan redujo la velocidad, obligado a concentrarse en esquivar los obstáculos. Miró el espejo. Los faros del otro vehículo también habían girado. Seguían ahí. «No nos ha perdido», dijo Mateo, observando. «Es terco como una mula», refunfuñó Juan. «Cree que tiene razón. Cree que te está arrestando». Siguió conduciendo. El sol empezaba a asomar, tiñendo de naranja las cimas de las montañas. El aire era frío y puro, pero dentro de la camioneta la tensión era palpable. Después de un largo rato de traqueteo, Mateo habló de nuevo. «Lo siento», dijo en voz baja, «por traer este problema a tu vida». Juan lo miró de reojo. El perfil del joven estaba recortado contra la luz del amanecer. Se veía muy joven y muy cansado. «No tienes que disculparte», dijo Juan. «Tomé mi decisión. Pero tu vecino, tu casa». «Mi casa seguirá allí», dijo Juan, aunque no estaba tan seguro. «Y Javier, bueno, siempre ha buscado problemas donde no los hay. Esta vez, al menos, hay un problema de verdad». Intentó sonar ligero, pero falló. El camino empeoraba. Subían cada vez más. A un lado, el terreno caía en una pendiente pronunciada cubierta de cactus y piedras. Juan tenía que conducir con mucho cuidado. De repente, al tomar una curva cerrada, las ruedas traseras patinaron sobre tierra suelta. La camioneta se sacudió y luego se detuvo con un golpe seco. El motor se ahogó. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo alarmado. Juan ya había abierto la puerta y bajado. Dio la vuelta al vehículo. La rueda trasera derecha estaba atascada en un hoyo profundo y justo delante de ella, una roca grande bloqueaba el paso. No podían avanzar ni retroceder fácilmente. «Maldita sea», murmuró Juan. Se agachó para ver mejor. Necesitaban mover la roca o levantar la camioneta. El sonido de otro motor se acercó y luego se detuvo unos metros detrás de ellos. Juan se enderezó lentamente. Javier había bajado de su vieja camioneta pick-up. No traía la escopeta, pero su rostro estaba congestionado por la furia. Cerró su puerta con fuerza y se acercó. «Bueno, Juan Méndez», gritó, sin importarle el silencio de la montaña. «¿A dónde crees que vas con este delincuente?». Juan se colocó entre Javier y Mateo, que había bajado también del vehículo. «No es un delincuente, Javier. Déjanos en paz». «¿En paz? ¿Me sigues mintiendo?». Javier señaló a Mateo con un dedo acusador. «¿Quién es? ¿Qué le prometió para que lo ayudes a huir? ¿Dinero? ¿Es un ladrón?». «No es así», dijo Juan, tratando de mantener la calma. «Tiene que llegar a un lugar. Es importante». «¿Importante? Lo importante es la ley».
Voy a llevarlo al pueblo con el delegado, y tú también, por cómplice. Javier dio un paso hacia Mateo. El joven retrocedió, mirando a Juan con pánico. No lo toques, Javier, advirtió Juan, y su voz tuvo un tono que no reconocía. ¿O qué?, desafió Javier, llegando frente a ellos. Su aliento formaba nubecitas en el aire frío. ¿Me vas a pegar, Juan, por este extraño? En ese momento de tensión máxima, un nuevo sonido cortó el aire. No era el viento, era el ruido seco de una portezuela de auto cerrándose. Todos giraron la cabeza. Más abajo en el camino, donde este se ensanchaba un poco, había un auto sedán color gris, moderno y polvoriento. Dos hombres acababan de bajarse. No vestían como gente de la sierra. Llevaban pantalones de vestir y chaquetas, aunque estaban arrugados. Sus caras eran duras, sin expresión. Caminaron hacia el grupo con pasos calmados pero decididos. Uno de ellos, un hombre calvo con ojos muy pequeños, sonrió. No era una sonrisa amable. «Buenos días», dijo. Su voz era plana. «Parece que tienen un pequeño problema». La sonrisa del hombre calvo no llegaba a sus ojos. Su compañero, más joven y con una cicatriz en la mejilla, se quedó un paso atrás, observando a cada uno de ellos. Javier, todavía con la furia del enfrentamiento, les habló primero. «¿Y ustedes quiénes son? ¿También vienen por este muchacho?» El hombre calvo ignoró a Javier. Su mirada se posó en Mateo, escudriñándolo de arriba abajo. Luego pasó a Juan y finalmente a la camioneta atascada. «Sí, podríamos decir que estamos interesados en el joven», dijo el calvo. Su voz era suave pero tenía un filo de acero. «Ha estado viajando muy lejos de casa. Tiene algo que nos pertenece». Mateo dio un paso atrás, instintivamente buscando refugio detrás de Juan. «No tiene nada de ustedes», dijo Juan, tratando de que su voz no sonara temblorosa. «Déjenos en paz. No les interesa». El hombre más joven con la cicatriz dejó escapar una risa corta y seca. «Claro que nos interesa mucho. La piedra, chico, dámela y esto termina rápido». Javier miró a Juan, luego a los recién llegados. Su expresión de enojo comenzó a ceder, reemplazada por una confusión que rápidamente se convirtió en alarma. Estos hombres no eran autoridades, no hablaban como policías, hablaban como matones. «Esperen un momento», dijo Javier alzando una mano. «¿Qué piedra? ¿Qué está pasando aquí?» El hombre calvo por fin miró a Javier como si lo viera por primera vez. «Usted no es parte de esto, señor. Mejor suba a su auto y regrese por donde vino». «Yo no me voy a ningún lado», protestó Javier, aunque su voz ya no era tan firme. «Juan es mi vecino. Si ustedes lo están amenazando». «No estamos amenazando», interrumpió el calvo. «Estamos reclamando. Es diferente». Dio un paso adelante, acortando la distancia. «El joven tiene una piedra negra, con un dibujo. Es valiosa para nuestra investigación. Se la quitó a un contacto nuestro. Solo la queremos de vuelta». «Es mentira», gritó Mateo saliendo de detrás de Juan. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con rabia. «Era de mi abuela. Ustedes la querían robar. Quemaron nuestra casa». Las palabras de Mateo colgaron en el aire frío. Javier parpadeó, mirando la cara aterrorizada del joven, luego la expresión fría y profesional de los dos hombres. La realidad comenzó a golpearlo como un martillo. Él había estado equivocado, completamente equivocado. «Dios mío», murmuró Javier. El hombre calvo suspiró, como si todo esto le causara un gran fastidio. «Ya basta de conversación», miró a su compañero. «Obtén la piedra». El hombre de la cicatriz avanzó rápidamente hacia Mateo. Juan se interpuso. «No», gritó Juan, empujando al hombre. Fue un error. El hombre de la cicatriz era más joven y mucho más fuerte. Con un movimiento rápido, lanzó un puñetazo al estómago de Juan. El aire salió de los pulmones de Juan con un sonido seco. Cayó de rodillas al suelo, viendo estrellas, incapaz de respirar. «Juan», gritó Javier, y corrió hacia ellos, pero el hombre calvo ya había sacado algo pequeño y metálico de su chaqueta. No era un arma, era un dispositivo de electrochoque. Lo apretó y un arco de electricidad azul crujió entre sus contactos. «Quédese quieto, viejo», dijo con calma. Javier se detuvo en seco, el miedo congelándolo. Mientras Juan jadeaba en el suelo, el hombre de la cicatriz agarró a Mateo por el cuello de la camisa. «¿Dónde está?». Mateo forcejeó, pero era inútil. El hombre lo sacudió con violencia y el morral pequeño se soltó del hombro del joven y cayó al polvo. La tela se abrió y la piedra negra y lisa rodó hacia afuera. La espiral grabada brilló débilmente bajo la luz del amanecer. «Ahí está», dijo el hombre calvo, sonriendo con satisfacción. Su compañero soltó a Mateo y se agachó a recoger la piedra. En ese momento Javier reaccionó. No pensó, solo actuó.
Con un grito de rabia, se lanzó hacia el hombre agachado, golpeándolo con todo su peso por el costado. Los dos hombres rodaron por el suelo, levantando una nube de polvo. «¡Corre, muchacho!», le gritó Javier a Mateo, mientras forcejeaba con el hombre más joven. Mateo dio un paso mirando a Juan, que intentaba ponerse de pie, pero ya era demasiado tarde. El hombre calvo miró la pelea con desdén, luego caminó directamente hacia Mateo. El joven trató de esquivarlo, pero el hombre era rápido. Le agarró el brazo con una fuerza de hierro. «Basta», dijo el calvo. Desde el suelo, el hombre de la cicatriz logró zafarse de Javier y, con la piedra ya en su mano, golpeó a Javier en la cabeza con el puño cerrado. Javier cayó hacia un lado, aturdido. El calvo arrastró a Mateo hacia el auto gris. El joven pataleó y gritó, pero no podía liberarse. «¡Suéltelo!», rugió Juan, logrando finalmente ponerse de pie. Corrió hacia ellos, pero el dolor en su estómago lo hacía lento. El hombre de la cicatriz se interpuso. Con el mismo movimiento brutal, le lanzó otro puñetazo, esta vez a la cara. Juan sintió un dolor cegador y cayó de espaldas. El sabor a sangre llenó su boca. A través de un velo de dolor, vio cómo el hombre calvo empujaba a Mateo dentro del auto. El hombre de la cicatriz corrió al otro lado, subió y arrancó el motor. El auto gris dio una vuelta brusca en el camino estrecho y comenzó a alejarse a toda velocidad, desapareciendo en una cortina de polvo. El silencio regresó, roto solo por los jadeos de Juan y el gemido de Javier, que se tocaba la cabeza con una mano. Juan se arrastró hasta quedar sentado. La sangre le corría por la barbilla. Miró el camino vacío. Luego miró a su vecino, tendido en el polvo. Javier logró incorporarse. Sus ojos se encontraron con los de Juan. Ya no había furia en ellos, solo horror y un profundo arrepentimiento. «Juan», comenzó Javier, su voz quebrada. «Lo siento, no lo sabía». Juan escupió sangre al suelo. El dolor era intenso, pero el vacío que sentía en el pecho era peor. Habían perdido, se habían llevado a Mateo y se habían llevado la piedra. Tener que irse a algún lado cercano», dijo Juan forzándose a hablar. «No pueden manejar lejos por estos caminos. Tienen que esconderse». Javier asintió tratando de concentrarse. Sí, las minas viejas abandonadas. Es el único lugar». Con un esfuerzo enorme, Javier se puso de pie y luego ayudó a Juan a levantarse. Los dos hombres heridos se apoyaron el uno en el otro, mirando el camino por donde había desaparecido el auto. «Vamos», dijo Juan, su voz un susurro ronco. «Tenemos que sacarlo de ahí». El camino a las minas era una subida brutal. Juan y Javier avanzaban a pie, dejando atrás las camionetas atascadas. Cada paso le recordaba a Juan el puñetazo en el estómago y el dolor punzante en su mandíbula. Sangraba por un corte en el labio y la sangre seca le picaba en la piel. Javier no estaba mejor. Cojeaba ligeramente y se tocaba con frecuencia un moretón feo que se estaba formando en su sien. Caminaba en silencio, su cabeza gacha. El aire entre ellos era pesado, cargado de cosas no dichas. Fue Javier quien habló primero, sin mirar a Juan. «¿Crees que está bien, el muchacho?» «No lo sé», respondió Juan, su voz pastosa por la hinchazón. «Pero esos hombres no lo mataron allí mismo. Quieren algo de él. Eso es tiempo». «Sí, la piedra». Javier hizo una pausa. «¿De verdad es tan importante?» «Mateo cree que sí. Y esos tipos de ciudad también». Juan escupió al suelo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Dice que es una llave para un lugar sagrado». Javier asintió, procesando la información. «¿Las luces tienen algo que ver?» «Todo tiene que ver, Javier. Todo». Juan se detuvo un momento, recuperando el aliento. La pendiente era empinada. «Él dice que mi abuela Itzel está viva, que protege ese lugar». Javier se quedó helado. Lo miró, buscando un indicio de mentira en su rostro. «Itzel, tu abuela. Pero eso es imposible». «Eso pensaba yo», dijo Juan, y reanudó la marcha. Hasta anoche. Caminaron otro rato en silencio. El sol ya estaba alto, calentando las piedras. El sendero era apenas visible, marcado por el paso ocasional de animales o buscadores de minerales hacía décadas. Finalmente, Javier dijo lo que llevaba rumiando. «Lo siento, Juan, de verdad. Fui un tonto. Un tonto lleno de miedo». Juan no respondió de inmediato. La rabia todavía ardía en su pecho, pero no era solo hacia Javier. Era hacia los hombres que se llevaron a Mateo. Era hacia la situación. «El miedo hace cosas raras», dijo al fin. «Pero ahora hay que actuar. Las disculpas pueden esperar». «Sí», dijo Javier, y hubo un nuevo tono de determinación en su voz. «Sí, tienes razón.
Unos minutos después, llegaron a una meseta pequeña. Frente a ellos, en la cara de la montaña, se veía la oscura boca de un túnel. Era la entrada a las minas de plata abandonadas del Cerro del Viento. Un letrero de madera podrida, casi ilegible, colgaba torcido a un lado. El silencio era absoluto. «Allí», susurró Javier. Se acercaron con cautela, pegados a las rocas. No se veía el auto gris, pero unas marcas de neumáticos frescas en el polvo terminaban justo antes de la entrada, como si lo hubieran escondido. Al llegar al borde de la oscura apertura, se detuvieron. Del interior salía una corriente de aire frío y húmedo. Y algo más, voces. Juan puso un dedo sobre sus labios. Los dos se acercaron más, escuchando. La voz del hombre calvo llegó clara, haciendo eco en las paredes de roca. No es una teoría, los cálculos son precisos. El pico de actividad será a la medianoche. Otra voz, la del hombre más joven, respondió. ¿Y estás seguro de que la piedra funciona aquí? Necesitamos el lugar exacto. La piedra es la guía, y el muchacho sabe más de lo que dice, lo hará hablar. Juan sintió un escalofrío, miró a Javier. Su vecino tenía los ojos muy abiertos, fijos en la oscuridad. Luego, la voz de Mateo, temblorosa pero desafiante. No les diré nada, no pueden forzar a la piedra a funcionar. Hubo un sonido seco, un golpe y un gemido ahogado. Juan se tensó, listo para entrar, pero Javier le agarró del brazo con fuerza. «Espera», susurró Javier. «Son dos, y están armados, seguro. Si entras así, te matan y al chico también». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Juan, desesperado. El sonido del golpe aún resonaba en sus oídos. Javier miró hacia la boca de la mina, luego hacia los alrededores. Su mente, acostumbrada a solucionar problemas prácticos en las construcciones, comenzó a trabajar. «Necesitan luz adentro», murmuró. «Deben tener lámparas o linternas. Si se va la luz, sería una distracción, un gran susto». «¿Y cómo apaga su luz desde aquí?». Javier señaló unas piedras sueltas en el borde del acantilado, justo sobre la entrada de la mina. «No apago su luz, creo un problema afuera, algo que los haga salir, o al menos mirar hacia aquí. Tú entras por otro lado mientras están distraídos. Por otro lado, solo hay una entrada. En estas minas viejas siempre hay más de una salida, para el aire, para escapar si hay un derrumbe». Javier señaló una grieta más arriba en la ladera, casi cubierta por arbustos. «Ahí, es una chimenea de ventilación. Es angosta, pero puedes pasar». Juan miró la grieta oscura. Parecía imposible. «¿Y si estoy equivocado? ¿Y si no lleva adentro?». «Entonces habremos fallado», dijo Javier simplemente. «Pero es la única idea que tengo». Desde el interior de la mina, la voz del hombre calvo volvió a elevarse, impaciente. «Revisa el equipo del auto. Asegúrate de que las baterías estén llenas. Esta noche no puede fallar nada». Se oyeron pasos acercándose a la entrada. Javier empujó a Juan hacia los arbustos que escondían la grieta. «Ve, ahora, yo los distraigo». Juan dudó solo un segundo. Vio la determinación en la cara magullada de su vecino. Asintió. Se agachó y empezó a trepar hacia la abertura estrecha. Javier esperó hasta que Juan desapareció en la oscuridad de la grieta. Luego, respiró hondo, agarró una piedra del tamaño de su mano y se alejó unos pasos de la entrada principal. Desde dentro, los pasos eran más fuertes. El hombre de la cicatriz estaba a punto de salir. Javier alzó el brazo y con todas sus fuerzas lanzó la piedra grande contra el montón de rocas sueltas sobre la entrada. El impacto sonó como un disparo en el silencio de la montaña. Siguió un ruido tremendo, un deslizamiento de piedras y polvo que rodaron por la pendiente, pasando justo frente a la boca de la mina con un estruendo ensordecedor. «¿Qué fue eso?», gritó la voz del hombre calvo desde dentro. El hombre de la cicatriz salió corriendo de la mina justo a tiempo para ver cómo las últimas piedras se deslizaban. Miró hacia arriba, alarmado. «Parece un pequeño derrumbe», le gritó Javier, desde donde estaba semi-escondido tras una roca grande, señalando la ladera. «Vino desde allá arriba». El hombre de la cicatriz maldijo y sacó una linterna potente, apuntando su haz hacia la polvareda, alejando su atención completamente de la oscura entrada de la mina y de la grieta superior por donde Juan se estaba deslizando, en ese momento, hacia las profundidades de la tierra. La grieta era más estrecha de lo que parecía. Juan se tuvo que quitar la camisa para no engancharla en las rocas ásperas. Se movía a ciegas, sintiendo el camino con las manos, descendiendo poco a poco en la oscuridad total. El aire era viciado y olía a tierra mojada y a óxido. Desde abajo le llegaban los ecos de las voces, distorsionadas por los túneles. «Fue solo un desprendimiento, no hay nadie», gritaba el hombre de la cicatriz.
No te alejes de la entrada, respondió la voz fría del calvo. Asegúrate. Juan continuó bajando, sus pies buscaban apoyo. De repente, el espacio se abrió un poco. Sus pies tocaron un suelo más firme. Estaba en un túnel lateral, muy bajo, que desembocaba en una galería más grande. Al fondo de esa galería, una luz temblorosa de una linterna de gas iluminaba las paredes. Y allí estaba Mateo. Estaba sentado en el suelo, con las manos atadas a la espalda a un soporte de madera podrida. A su lado, en una piedra plana, brillaba la piedra negra con la espiral. El hombre calvo estaba de pie frente a él, consultando un mapa o unos papeles. No tenemos todo el día, dijo el calvo. La alineación es a la medianoche. Dime el punto exacto en la montaña donde se usa la piedra. Ya te dije, dijo Mateo, con voz cansada pero firme. No funciona en cualquier parte, solo donde la tierra lo permite, y necesitas saber qué hacer. Tú no lo sabes. El hombre se inclinó, su rostro iluminado grotescamente desde abajo por la linterna. Me lo enseñarás, o te lastimaré de maneras que no te imaginas. Juan no podía esperar más. Miró a su alrededor. En el suelo, cerca de sus pies, había un trozo de tubería de hierro viejo y oxidado. Lo agarró sin hacer ruido. Con un movimiento rápido salió de las sombras del túnel lateral y corrió hacia el hombre calvo, levantando el tubo. Pero el piso estaba lleno de escombros. Su pie golpeó una lata vieja que rodó con un estrépito metálico. El hombre calvo se giró justo a tiempo. Esquivó el golpe torpe de Juan y, con un movimiento experto, le agarró la muñeca y la retorció. Juan soltó el tubo con un grito de dolor. El hombre lo empujó contra la pared de roca, sacando una navaja de su bolsillo. ¡Qué sorpresa!, dijo el calvo, sin perder la calma. El ranchero con corazón de héroe. Deberías haber seguido cuidando de tus cabras. Mateo forcejeó contra sus ataduras. Juan. En ese instante, desde la entrada de la mina, llegó un nuevo alboroto. La voz de Javier gritando a todo pulmón. «Oigan ustedes, la policía viene en camino, los vi desde el camino, vienen subiendo». Era una mentira obvia, pero hizo su efecto. El hombre calvo dudó por una fracción de segundo, su mirada desviándose hacia el sonido. Fue el momento que Juan necesitó. Con la mano libre, agarró un puñado de tierra y gravilla del suelo y se lo arrojó a la cara del hombre. El calvo gritó, cegado momentáneamente, y retrocedió soltando a Juan. Juan no perdió el tiempo, corrió hacia Mateo. Sus dedos, torpes por el dolor y la adrenalina, lucharon con el nudo grueso que ataba las muñecas del joven. No cedía. «La navaja», dijo Mateo, señalando con la cabeza el suelo donde el hombre calvo la había dejado caer. Juan la agarró. Con unos cortes rápidos y profundos, las cuerdas cayeron. En ese momento, el hombre de la cicatriz irrumpió en la galería desde el túnel principal. «Jefe, es el otro viejo, está afuera gritando, no hay policía». Vio a Juan y a Mateo libres, rugió de furia y se lanzó hacia ellos. «Toma», dijo Juan, empujando la piedra negra hacia las manos de Mateo. «Corre por donde yo vine». Mateo agarró la piedra y se metió de cabeza en el túnel lateral bajo. Juan lo siguió. El hombre de la cicatriz intentó agarrarlos, pero solo logró rasgar la camisa de Juan. «Los dejo escapar», gritó el hombre calvo, limpiándose la tierra de los ojos. «Deténganlos». Juan y Mateo se movían a gatas por el túnel angosto. La luz de la linterna de los hombres bailaba detrás de ellos. Escucharon las maldiciones de los hombres cuando tuvieron que agacharse para seguirlos. Salieron por la grieta de la chimenea justo cuando el hombre de la cicatriz lograba agarrar el pie de Juan. Mateo se volvió y con una fuerza desesperada pateó la mano que lo sujetaba. El hombre soltó el grito. Cayeron al exterior, rodeados de arbustos. La luz del día los cegó por un segundo. «Por aquí», gritó Javier, apareciendo de detrás de unas rocas. «Síganme, conozco un sendero». Los tres empezaron a correr cuesta arriba, alejándose de la entrada de la mina. Detrás, los dos hombres salieron también, escupiendo maldiciones. El sendero que Javier conocía era empinado y traicionero, pero los alejaba del camino principal. Corrían sin aliento, con el pecho ardiendo. El sol comenzaba a descender en el cielo, pintando todo de tonos anaranjados. No podemos correr para siempre», jadeó Juan. «No tenemos que hacerlo», dijo Mateo, mirando el cielo. «Solo hasta la medianoche. Solo tenemos que llegar a la pared de roca antes que ellos». «¿Qué pasa a la medianoche?», preguntó Javier, ayudando a Juan a subir una pendiente. «Las luces», dijo Mateo simplemente. «Mostrarán el camino, y la puerta se podrá abrir». Miraban hacia atrás. Los dos hombres los seguían, pero a cierta distancia. No conocían el terreno y avanzaban con más cautela. «Bien», dijo Javier. «Entonces corramos un poco más».
La persecución continuó hasta que la última luz del día desapareció detrás de las montañas. La oscuridad cayó de repente, como un manto. Ya no se veía a los perseguidores, pero se sabía que estaban allí. Exhaustos, Juan, Mateo y Javier llegaron a una meseta alta cerca de la cima del Cerro del Viento. Frente a ellos se alzaba una pared de roca lisa y vertical, imposible de escalar. «Aquí», dijo Mateo, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. «Es aquí». Miraron a su alrededor. Solo estaban la meseta, la pared de roca y el inmenso cielo estrellado sobre ellos. No había puerta, no había entrada. «¿Y ahora?», preguntó Javier desanimado. Mateo no respondió. Sostenía la piedra negra contra su pecho y miraba el firmamento, esperando. Y entonces, la primera esfera de luz apareció en el horizonte. La primera luz fue una esfera de color azul pálido. Apareció en silencio sobre la cresta de la montaña y se quedó flotando, como una burbuja de jabón celestial. Luego apareció otra, y otra más, naranja, blanca, verde. En cuestión de segundos, el cielo nocturno sobre el Cerro del Viento se llenó de decenas de esas esferas luminosas. No hacían ningún ruido, se movían con lentitud, con propósito. «Madre mía», susurró Javier, olvidándose por completo de su moretón y su cansancio. Las esferas comenzaron a alinearse. No era un movimiento aleatorio. Una por una, fueron formando una línea recta y brillante en el cielo, como una hilera de faroles colgados en la negrura. El extremo de esa línea de luz apuntaba directamente a la pared de roca frente a ellos. «Es el camino», dijo Mateo. Su voz era de asombro reverente. «Me está mostrando el camino». Juan no podía apartar la vista. Era más hermoso y más aterrador que la primera vez. La luz bañaba toda la meseta con un resplandor fantasmal, eliminando todas las sombras. Mateo caminó hacia la pared de roca, siguiendo la línea de luz que terminaba justo enfrente. Alzó la piedra negra. Bajo la luz de las esferas, la espiral grabada en su superficie brillaba con una intensidad azulada, como si respondiera a lo que ocurría en el cielo. «Aquí», murmuró Mateo, pasando los dedos sobre la superficie rugosa de la roca. «Tiene que estar aquí». Javier se acercó. «¿Qué buscas?» «Un hueco, una marca, algo donde esto encaje». Los tres empezaron a palpar la roca con las manos, buscando cualquier irregularidad. La luz celestial los ayudaba, pero la pared parecía lisa y uniforme. De repente, desde abajo en la montaña se oyó una voz. «Allí están». Juan se volvió. A lo lejos, vio las luces de dos linternas moviéndose rápido por el sendero. Los dos hombres subían a toda prisa hacia la meseta. «Encuéntralo rápido, muchacho», dijo Javier, poniéndose en una posición defensiva frente al borde de la meseta, como si su cuerpo pudiera bloquear el camino. «Lo tengo», exclamó Mateo. Juan corrió hacia él. Mateo señalaba un pequeño hueco en la roca, a la altura de su pecho. No era más grande que un puño. Juan no lo había notado antes porque estaba en una sombra ligera. Dentro del hueco, tallada en la propia piedra, había una espiral idéntica a la de la piedra negra. «Es ahí», dijo Mateo. Sin perder un segundo, colocó la piedra negra en el hueco. Encajó perfectamente. Por un momento, nada pasó. Luego, la piedra comenzó a brillar desde dentro. La luz azul se volvió tan intensa que tuvieron que apartar la vista. Un zumbido bajo, más que un sonido, una vibración, empezó a emanar de la montaña misma. Sentían el temblor en los huesos de las piernas, en los dientes. La roca alrededor del hueco empezó a cambiar. No se abrió de golpe. Pareció ablandarse, como si fuera arcilla húmeda. La espiral de luz se expandió, marcando una puerta circular grande en la pared de piedra. Con un sonido profundo y antiguo, como un suspiro de la tierra, esa sección de roca se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oscuro. Del pasaje salió una bocanada de aire. No era frío ni húmedo como el de la mina, era cálido y olía a tierra mojada, a flores silvestres y a algo dulce, como miel. «No pueden ser tan estúpidos», gritó la voz del hombre calvo. Él y su compañero acababan de llegar, jadeantes, al borde de la meseta. Vieron la puerta abierta y sus rostros se llenaron de codicia y triunfo. «¡Alto! ¡Eso es nuestro!» «Adentro», ordenó Juan. Mateo recuperó la piedra del hueco, que ahora estaba opaca otra vez, y fue el primero en entrar en el pasaje. Javier siguió. Juan entró el último, justo cuando el hombre de la cicatriz lanzaba un corvo cuchillo que chocó contra la roca donde él había estado. Juan se adentró unos pasos en la oscuridad. Detrás de él, el sonido de la roca volvió a oírse. La puerta circular se cerró suavemente, sellando la entrada y dejando fuera los gritos de rabia de los dos hombres. Por un momento, la oscuridad fue total.
Luego, una luz suave comenzó a crecer delante de ellos. No era la luz de las esferas del cielo, era una luz verde y dorada que venía de más adelante. Caminaron hacia ella, por un túnel corto y natural, y salieron al otro lado. Los tres se detuvieron sin poder creer lo que veían. Estaban en una caverna inmensa, pero no era oscura. El techo, muy alto, estaba cubierto de cristales que reflejaban y amplificaban una luz que venía de abajo. Y abajo era un jardín bajo la montaña. Había hierba suave y musgo que cubría el suelo. Pequeños árboles con hojas de plata y flores de todos los colores. Pero estas flores brillaban. Tenían una luz propia, tenue y parpadeante, como luciérnagas atrapadas en los pétalos. El aire era cálido y perfumado. Se escuchaba el sonido suave de agua corriendo. Es imposible, murmuró Javier, sus ojos tan abiertos como platos. Mateo cayó de rodillas en la hierba suave, tocándola con las manos, como para asegurarse de que era real. Una sonrisa enorme, la primera verdadera que Juan le veía, iluminó su rostro. Juan solo podía mirar el milagro que tenía frente a sus ojos, un lugar que no debería existir. Entonces, una figura se separó de entre los árboles plateados y comenzó a caminar hacia ellos. Era una mujer muy anciana. Llevaba el pelo blanco como la nieve suelto hasta la cintura. Su piel estaba surcada por 1000 arrugas, pero sus ojos eran de un color avellana claro, brillantes y llenos de una vida intensa. Vestía un simple vestido de tela clara. Caminaba lentamente con una elegancia serena y se detuvo frente a ellos. Su mirada pasó de Javier a Mateo y se posó finalmente en Juan. En sus ojos apareció una emoción tan profunda que Juan sintió que le faltaba el aire, reconocimiento, amor y una pena inmensa. La anciana abrió los brazos, un gesto pequeño y tímido. «Mi niño», dijo, y su voz era como el sonido del agua del manantial, clara y suave a pesar de los años. «Mi Juanito de los ojos tristes». Juan sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Solo existían esos ojos que había visto todos los días en una foto vieja y descolorida. «¿Abuela?», logró decir, y la palabra le salió quebrada, como el llanto de un niño de 8 años. Itzel asintió, y una lágrima brillante resbaló por su mejilla arrugada. «Sí, hijo, soy yo». La palabra abuela flotó en el aire cálido del jardín luminoso. Juan no podía moverse. Veía a la mujer anciana frente a él, sus ojos, su sonrisa, y todo su cuerpo se estremecía con una emoción que no sabía nombrar. Itzel cerró la distancia y lo tomó de las manos. Sus dedos arrugados y suaves apretaron los de él. «Has crecido tanto, mi Juan», dijo, y otra lágrima siguió a la primera. «He mirado tu vida a través del agua del manantial. He visto tu soledad. Perdóname por el dolor que te dejé». ¿Realmente estás viva?», logró preguntar Juan, su voz un hilo de voz. «Sí, hijo, estoy viva. Este lugar me ha sostenido, me ha dado un propósito». Javier, quien había estado observando en silencio, con la boca abierta, encontró por fin su voz. «Disculpe, señora Itzel, pero ¿qué es este lugar?». Itzel soltó las manos de Juan y dirigió su mirada serena hacia Javier. «Es un lugar de equilibrio, Javier, un punto donde la energía de la tierra es pura y fuerte. No es mágico, es natural, pero muy, muy raro. Esta energía ayuda a toda la región, mantiene los manantiales fluyendo, ayuda a las plantas a crecer, incluso a tus animales, Juan». Mateo se acercó con reverencia. «Guardiana», dijo, e hizo un pequeño gesto con la cabeza, como una inclinación. Itzel posó una mano en la cabeza del joven. «Mateo, hijo de mi vieja amiga, has sido muy valiente, has traído la llave a salvo». «La he traído a casa», dijo Mateo, con un brillo de orgullo en los ojos. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la pared de roca del fondo del jardín. «¡Bum! ¡Bum!». Todos se volvieron. El sonido venía de donde estaba la puerta cerrada. «Ellos», dijo Juan de inmediato, «los hombres». Itzel no pareció alarmarse, su expresión se puso triste. «Siempre llegan, los que solo ven poder, no ven la vida, no ven el equilibrio». «¡Bum!». El golpe fue más fuerte. Una pequeña grieta apareció en la roca de la puerta circular. «¿No podemos hacer algo?», preguntó Javier, buscando a su alrededor, como si esperara encontrar un arma. «El lugar ya lo hace», dijo Itzel con calma. Con un estruendo final, un pedazo de roca saltó y la puerta se abrió a la fuerza. Los dos hombres, el calvo y el de la cicatriz, irrumpieron en el jardín. Estaban sudorosos, sucios y con los ojos desorbitados por la codicia y el esfuerzo. «Aquí está», gritó el hombre calvo, mirando alrededor con avidez. «El poder,
Todo es real. Su compañero vio las plantas brillantes y corrió hacia la más cercana, una flor grande con pétalos que emitían una luz dorada. «Esto vale millones», exclamó, estirando la mano para arrancarla. Sus dedos tocaron el tallo. Al instante, la luz de la flor se intensificó, pasando de un dorado suave a un blanco cegador. El hombre gritó, no de dolor, sino de una sobrecarga abrumadora. Retrocedió tambaleándose, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Cayó al suelo, mirándose las manos con confusión y terror. «¿Qué hiciste?», le gritó el hombre calvo a Itzel. «Yo no hice nada», respondió ella. «Este lugar protege su propio equilibrio. Ustedes traen codicia y violencia. Esa energía no puede entrar aquí. Los rechaza». El hombre calvo miró a su compañero, que se arrastraba hacia atrás, alejándose de las plantas. Miró el jardín, la luz suave, la paz. En sus ojos se libró una batalla. La codicia contra un miedo primitivo, el miedo a lo que no entendía. El miedo ganó. «Vámonos», le escupió a su compañero. «Este lugar está maldito». Ayudando a su amigo a levantarse, los dos hombres dieron media vuelta y salieron corriendo por la puerta rota, de regreso a la oscuridad del túnel. Esta vez no los seguía la furia, sino el pánico. Un silencio profundo volvió al jardín. La luz de las flores volvió a su brillo tenue y parpadeante. Itzel suspiró. «Se irán, y no recordarán bien el camino. La montaña se encargará de eso». Luego se dirigió a Mateo. «Ahora, joven guardián, llega tu momento de elegir. La piedra te trajo aquí. Has cumplido tu misión. ¿Qué quieres hacer?» Mateo miró a su alrededor, miró las plantas luminosas, el agua que corría clara, la paz absoluta del lugar. Luego miró a Itzel, a Juan. «Mi pueblo me envió para proteger el secreto», dijo. «Pero mi hogar estaba con mi abuela, y ella ya no está». Hizo una pausa. «Usted necesita un sucesor, ¿verdad?» Itzel asintió lentamente. «El equilibrio debe continuar. Es un trabajo para toda una vida. Es una vida de paz, pero de gran soledad». Mateo respiró hondo, miró a Juan. «Usted me dio refugio, me mostró bondad, gracias». Juan sabía lo que venía. Sintió un pinchazo de tristeza, pero también de algo parecido al orgullo. «¿Te quedarás?» «Sí», dijo Mateo, con una certeza que no dejaba lugar a dudas. «Este es mi lugar, este es mi destino, aquí puedo proteger algo que importa». Itzel sonrió, una sonrisa llena de gratitud y amor. Puso una mano en el hombro de Mateo y otra en el de Juan. «Juan, hijo mío», dijo, «tú tienes un destino diferente. Tu vida está allá afuera, pero ahora ya no estarás solo. Llevas este lugar en tu corazón y llevas saber que tu familia te protege desde las entrañas de la montaña». Juan asintió sin poder hablar. Abrazó a su abuela, sintiendo los huesos frágiles bajo el vestido, oliendo un aroma a hierbas y tierra que recordaba de su niñez. Era un abrazo de despedida, pero también de reencuentro. «Te quiero, abuela». «Y yo a ti, mi niño, siempre». Itzel caminó hacia la puerta dañada, puso su mano sobre la roca. La grieta comenzó a cerrarse, suavemente, como si la piedra estuviera viva. En unos momentos, la entrada quedó sellada, lisa otra vez. «Un nuevo camino para ustedes», dijo, señalando otra abertura en la pared del jardín, una que Juan no había visto antes. «Los llevará de vuelta cerca de tu ranchito. Es hora de irse». Juan y Javier se acercaron a Mateo por última vez. Javier le dio un fuerte apretón de mano. «Cuídate, muchacho. Y perdona a un viejo terco». Mateo sonrió. «No hay nada que perdonar». Juan miró al joven. «Gracias por golpear mi puerta, Mateo». «Gracias por abrirla, Juan». Con un último vistazo al jardín luminoso, a su abuela y al chico que ahora sería su sucesor, Juan dio media vuelta. Javier lo siguió. Caminaron por el nuevo túnel, que serpenteaba suavemente hacia arriba. Después de un rato, vieron la luz del amanecer. Salieron a la frescura del amanecer en la sierra. Estaban en un sendero familiar, a solo 30 minutos a pie de los ranchitos. Caminaron en silencio un buen tramo. El sol naciente calentaba sus espaldas. Finalmente, Javier habló. «Nunca le diré una palabra de esto a nadie, Juan. Lo juro». «Yo sé», dijo Juan. «Y me gustaría... Quizá podríamos tomar un café a veces, en tu casa o en la mía». Juan miró a su vecino. El hombre que siempre había visto con desconfianza ahora caminaba a su lado, con la cabeza alta pero la mirada humilde. «Sí», dijo Juan, «me gustaría eso». Llegaron al camino donde sus camionetas seguían atascadas. Con esfuerzo conjunto, lograron liberarlas. Cada uno subió a la suya. Antes de arrancar, Juan miró hacia las montañas del Cerro del Viento. Ya no se sentía vacío, ya no se sentía solo.
Sabía que una parte de su familia estaba allí, protegiendo un equilibrio silencioso, y que otra parte, una nueva, estaba aquí, en el ranchito, esperando un café compartido. Arrancó el motor y se dirigió a casa, con una paz en el corazón que no sentía desde que era un niño.